Jérete. Hoy es 17 de septiembre de 2025. Peri eroticón, de los sujetos eróticos. Hay dos éticas posibles entre las múltiples o entre las aparentemente infinitas éticas que puede asumir un ser humano. Éticas o modos de asumir la vida que hayan en algún punto un fallo, hayan en algún punto un truncamiento, aunque también pueden entenderse, como es mi caso, como un acierto. Porque que aquellas éticas sean entendidas como truncamiento o como fallo depende también de la definición que el sujeto tiene de acierto, de verdad, de éxito. No importa eso ahora. Lo único que quiero referir, y si se han seguido o si quienes atienden este video han seguido otros videos de mi autoría, entenderán que no estoy del lado de la cabalidad de las definiciones universales, las cuales, por ejemplo, busca la ciencia o busca la religión. Les dejo esa ardua tarea a los científicos y a los religiosos de tratar de dar cuenta de una manera cabal, de una manera universal de sus definiciones. Al hablar de ética, estamos hablando del ser humano en cuanto ser situado en un inefable, en cuanto ser sensible, que no comprende lo que siente y que en sí mismo lo que siente es de algún modo una verdad o una comprensión. Entonces, cuando yo hablo de ética, incluso no estoy hablando de un ser estático, ni de un ser sistemático, ni de un ser ocluso, ni de un ser coherente cuando me refiero al humano, sino que me refiero más bien a un ser falible, a un ser, si se quiere, perfectible, aunque no creo en eso de la perfección, en el connato, en el tanteo que hace lo humano entre el amor y la muerte, como decía Porfirio Barba Jacob. Somos múltiples, como decía Whitman, y hay veces en que somos tan lóbregos, a veces tan melancólicos, a veces tan lúbricos, como decía el mismo mi amigo Porfirio Barba Jacob. Somos tantos a cada instante que hay que sospechar a veces de los intentos sistemáticos, congruentes, que se aparecen como cabales, que se aparecen como explicaciones contundentes, que básicamente obturan la aporía, obturan el connato, obturan la subjetividad, obturan el disenso. Yo estoy del lado de la doxa. Después de tantos siglos, donde Sócrates desdeñaba de la complacencia con la doxa cotidiana, porque suponía una episteme objetiva incluso más allá de la individualidad del ser humano, una cosa que estaba por fuera de él, que tenía algo de, o que era lo divino, que era lo bello y que era lo vero simultáneamente, a lo cual se podía acceder parcialmente, pero con una mirada entrenada, que era la mirada entrenada y ejercitada del filósofo. No quiero ahora versar de Sócrates. Lo que sí quiero decir es que estoy del lado de la doxa como posibilidad de verdad del humano que está en constante tanteo, que está en constante construcción y proyección de sí. Y yo creo que ahí hay una verdad. Cuando uno mira o observa o lee o atiende a los filósofos o a cualquier persona realmente,
o a los poetas, a los literatos, cuando uno atiende esas entrevistas o escucha o lee esas entrevistas que les hacen, realmente uno está atendiendo a la doxa que ellos tienen, a la manera de sistematizar o de entender la vida, sus sistemas, lo que entienden por bueno, malo, feo, bonito, qué comparten, qué no. Y es bien bonito también, o es bien grato cuando uno se dedica a un teórico, cuando se dedica a un autor, es bien bonito ver cómo va cambiando de opinión o cómo va afinando las opiniones o cómo va renegando o abjurando de algunas otras opiniones. Así que yo creo que la doxa es la posibilidad de expresar una posición hipoléptica en un momento determinado. La diferencia entre la doxa ordinaria, entre la doxa de todos los días, de nuestras apetencias, deseos, malestares, lo que fuere, con respecto a la doxa de un filósofo, o con respecto a la doxa de un literato, o con respecto a la doxa de un autor, es que hay una atención particular por revisar constantemente esas doxas para seguir tomando posiciones ante ellas, y de ahí se podría decir que hay un intento por ser autor, pero el ser autor no es para componer una obra acabada, sino para asumir una doxa ante las doxas, para hacer un diálogo constante consigo y con eso que se ha dicho y que siempre es perfectible, siempre es afinable, siempre es discutible e incluso de lo cual siempre es posible abjurar y hasta renegar. Yo soy amigo pues de esa doxa y no de la cabalidad, de la universalidad, hacia la que tienden por necesidad, hacia la que tienden por constreñimiento de las propias verdades que manejan la religión y la ciencia. La ciencia, si bien entiende, la ciencia contemporánea, si bien entiende que no se pueden dar verdades absolutas, porque siempre hay un consenso científico, porque siempre hay una revisión, eso se lo llama posibilidad abierta de apertura de la ciencia. La ciencia está abierta siempre a desbaratar todo lo dicho. A diferencia de la religión que tiene unos dogmas ya inconcusos, indiscutibles, incontestables, y si se los contesta, se los revisa, se puede caer en herejía, en pecados, castigos, etcétera, ya lo sabemos. A diferencia pues de estas dos éticas, de estos dos discursos, he llegado a la conclusión con los años de que a lo máximo que podemos aspirar es a una doxa advertida, una doxa juguetona, una doxa lúdica de sí, sabiendo que no hay, sí, también hay cierta apertura, pero no es la apertura de la ciencia en el sentido de que la doxa que yo tenga, que revele ciertas cosas de mi posición hipoléptica en un instante determinado y en un contexto determinado, con unas funciones determinadas para mí, con unas consecuencias pasibles para mí, no es universal para lo humano, ni es universal para el cosmos, ni para la natura. No estoy buscando una verdad de adecuación, que es la que buscaría la ciencia, que los dichos humanos, que los acertos humanos den cuenta universalmente en la medida de las posibilidades de los fenómenos estudiables, observables y sobre todo, como nos enseñó creo que Karl Popper, falseables, o creo que se llama, falsabilidad, es lo que decía Popper, falsabilidad. Falsables voy a decir entonces, falsables. Es decir, que si se puede señalar algo con el dedo, ese algo puede ser comparado con un dicho y ese dicho puede ser desmentido por ciertas condiciones, por ciertas modulaciones, por ciertas manifestaciones de ese algo señalable. Lo que yo hago no tiene nada que ver con eso de la ciencia, estoy más del lado de la poesía, de la literatura. Poesía de sí, literatura de sí, que puede cambiar, que es juguetona, que incluso es rebelde, que incluso es cínica. Y que no es ni siquiera universal para una comunidad, que no es general para una comunidad, sino que puede llegar a tener el valor quizás de absoluto temporalmente para el mí que soy ahora que hablo, para el mí que fui antes que hablé, o para el mí que habré de ser, si lo hay o si lo habrá, cuando haya de volver a referirme o a ocuparme de algún subjeto.
doxa. Es una doxa incumbida, es una doxa ética que se busca y que aspira a la peculiaridad, a eso que en greco podríamos denominar idiosincrasia, pero no entendía en términos raciales ni en términos de identidad, sino como una peculiaridad erótica, una peculiaridad de goce, una peculiaridad incluso hipoléptica y si se quiere, si se empuja mucho, peculiaridad mística. Para quienes se interesen por qué estoy entendiendo yo por el concepto de todo misticón, hay 2 listas de reproducción en este canal que pueden atender. Ahora sí, volvamos después de este introito, de esta introducción, de esta isagoge o esta isagogi a la aseveración inicial. Hay 2 éticas posibles que pueden llegar a ser un fallo, o que pueden encontrar algún fallo, o que pueden incluso ser un acierto dependiendo de cómo se los asuma. Son 2 locuras, 2 cosas que se padecen, 2 posiciones ante la vida que se padecen, como todas las posiciones. Las posiciones ante la vida son posiciones que en últimas padecemos. Y no estoy hablando necesariamente de posiciones retóricas, semánticas, filosóficas, conscientes, sino posiciones hipolépticas que hemos asumido incluso previas al pensamiento, incluso previas a la razón, incluso previas a la cogitación, que determinarán el modo en que padecemos. A eso lo he denominado yo en otras partes posición hipoléptica. ¿En qué otras partes? En mi texto Escripto con bilis negra, Escripto con bilis negra, que es acerca del filósofo de Hesías de Cirene, se encuentra en la red, lo pueden buscar. Y en otros textos por ahí. Bueno, ahora no quiero más digresiones. Espero. Pero he versado en varios puntos intentando precisar qué voy a entender y qué estoy entendiendo por posición hipoléptica. Otro día lo hablaré de pronto. ¿Cuáles son estas 2 locuras? Que son locuras eróticas. Es que no hay locura que no sea erótica. Yo estoy del lado de la manía, del lado de la locura, del lado de lo místico. Soy Erasmio, es decir, hijo de Eros, alguien que atiende a Eros, hermano de Eros, no sé, como lo quieran, padeciente de Eros, acólito de Eros, siervo de Eros, no sé, es indiferente ahora. Una ética es la de la presunción, y aclaro, no son las únicas posibles y no estoy proponiendo un falso dilema, no es que solamente existan estas 2 éticas entre las cuales el ser humano tiene que elegir universalmente, no, hay muchas otras éticas, muchas otras posiciones. Ahora voy a hablar de estas 2, que se podrían organizar distinto. Insisto, son doxas. Doko, dokomi, dokomi. La primera es, y la llamo locura, presumir bondad en el otro. Y la otra, digamos, inicialmente antitética, pero ya veremos que si nos dedicáramos toda una vida a analizar estas aseveraciones, nos daríamos cuenta de que son aseveraciones infundadas que podrían haberse organizado de cualquier otro modo y cualquier otro modo también resultará una falacia. No me importa. Hoy no me importa. Y la otra que podríamos denominar antitética sería presumir la maldad en el otro. Ambas posturas son eróticas. Ambas posturas son eróticas. Presumir verdad en el otro, bondad en el otro. Y ahorita hablaré de esa anticipación, de ese lapsus anticipatorio, porque iba a hablar de la verdad. Ambos son formas de asumir una verdad ante el otro. Asumir bondad en el otro hace que se quiera acercar a ese otro,
que se quiera imitar al otro, estar con el otro, ser con el otro, es decir, constar con el otro, estar con el otro, ser con el otro. O si quieren, pues el neologismo con ser, pero ya existe el constar. Es el modo del amor tal como lo entendemos de Eros, de ese que, de ese amante que desea al amado y que quiere confundirse con él, es decir, fundirse con el otro, ser uno con el otro. ¿En qué sentido hay un truncamiento? En que uno más uno no hacen uno, sino que siempre hacen dos. La ilusión del amor, lo sabemos, ya esto es una perogrullada, pero el enamorado se desentiende de esta afirmación. El enamorado cree que uno más uno tienen que hacer de algún modo uno, y a veces resultan tres. Pero me interesa aquí que el amado, el amante persigue a su amado, pues, o a lo amado, o a la amada. Cuando digo amado es como en condición del neutro griego. Eh, Toerasteon, o toerasmion, no sé cómo se puede ahora decir. Aquello que se ama, ¿cierto? Lo amable, lo amable. Usando pues como la forma latina que hemos heredado. Lo amable, que será él o la amada, o el amado y la amada, o lo amado en el otro. Tienen una condición o una presunción de bondad que para el amado puede llegar a tener también, seamos platónicos pues en esta definición, la condición de pulcritud, de belleza y hasta de divinidad. Para el mundo antiguo greco y durante toda la tradición occidental en buen modo, el cristianismo lo hereda, lo modifica pero lo hereda, y la laicidad occidental también lo hereda, sigue de algún modo con la triada de lo bello, lo divino y lo vero son modulaciones de lo mismo, de una misma esencia, de una misma substancia, de una usía. Si es verdadero es porque es bello y si es bello es porque es divinal. Esa es la presunción platónica. Pero llega un momento en que esa presunción o esa tríada se deslíe, se desata, se desliga, se rompe. Y podemos afirmar también que el amor, perseguir el amor en estos tiempos en donde ya no consideramos necesariamente los occidentales esa triada, en que perseguir el amor puede ser perseguir algún bien que se presume en el otro o simplemente la posibilidad de satisfacer un placer en el otro. Y lo cual necesariamente no implica una verdad, ni mucho menos una divinidad, aunque el enamorado tiende a unir esas tres cosas. Cuando le dice a su amada, estás divina, aunque sea un ateo, de verdad ve algún fulgor y siente un fulgor de lo divinal, de lo que es divinal para él. Esta presunción de bondad, que también puede ser presunción de alguna verdad en el otro, miren que las palabras del amado o de la amada resultan definitivas para el amante, que el amado deje de hablarte, que el amado te repudie o que el amado te hable, te sostiene o te hunde, por la presunción y por la adjudicación de condición de verdad que el amado pone en su amable, en su amado, en su amada. Es decir, que en últimas hay una presunción de verdad, presunción de bondad o presunción de placer, de algo en el otro. Esta es la base de lo que los antiguos llamaban affectio societatis o el afecto de la sociedad, lo que une, lo que coagula, lo que congruye a la sociedad. La sociedad funciona porque hay un intento de coagulación, hay un intento de constancia, hay un intento de confusión en el sentido de fundirse con el otro, de querer estar con el otro, de convivir con el otro, aunque en la política ese erotismo está dividido y no se confunde porque se pasa, según los antiguos, por la filia del diálogo, por la filia de la deliberación en el ágora, pero ese es otro tema. La otra postura es la presunción de maldad. Podríamos decir inicialmente que esa presunción de maldad es completamente antitética,
que es justamente lo contrario, y que en ese sentido no sería erótica, porque la presunción de maldad repele, repulsa, aleja, en algunos casos, porque también sabemos que muy en el fondo a mucha gente la figura del malvado, la figura del rufián, la figura del desesperado, que tiene una raíz muy hermosa en el latín, esas figuras del recluso, del criminal, del villano, pero villano entendido en el sentido contemporáneo, no en el que vive en las villas, porque esa gente es honorable, los agrícolas, los campesinos es gente honorable. No, hablo del villano en el sentido del malvado, de la némesis, bueno, en el sentido odierno. Ese villano también causa atracción. Hay mucha gente que pues, no es sino ver la película del Joker y la fascinación que los grandes dictadores siguen teniendo en las masas, aun cuando se digan reprocharlos, el éxito que tienen todos esos documentales acerca de la vida de los grandes tiranos o de los grandes masacradores de la historia. La gente sigue sintiendo una admiración muy grande por ese tipo de personas. Entonces no es tan fácil de afirmar que la presunción de maldad sea necesariamente un asunto antierótico. De hecho, hay mucho erotismo y hay también una atracción. Lo que pasa es que quería referirme a la presunción de maldad como aquello que sirve también para aglutinar, para agrupar. Eso es otro modo erótico, sí, pero no es el modo erótico de la presunción de bondad o presunción de belleza. Al, el enemigo que se genera con la presunción de maldad agrupa grandes masas. Eso lo vimos y lo entendimos con Freud y con Levon y McDougall, citados en Freud, en principios del siglo XX, cuando se referían a la psicología de las masas. Las masas se unen y es la vieja confiable con un enemigo común y con un caudillo que exaspere, que exalte el malestar estructural de cada sujeto y permita la expresión de aquello como odio justificado al enemigo externo al que se puede destruir, vituperar, etc. La presunción de bondad, la presunción de verdad, la presunción de belleza, de pulcritud, sirven también para aglutinar cuando se forman logias, clubes de admiradores de alguien, de un club de fans de alguna cosa, de fanáticos de alguna persona, de alguna causa. Es decir, que las dos maneras permiten aglutinar, la una para expresar un goce placentero y el otro para expresar un malestar que se tenía dentro y se puede volcar y proyectar sobre otro, llamado enemigo, llamado malvado, llamado, no sé, como cada quien quiera. Ambas maneras son una locura, en el sentido de que en ambas puede haber una presunción de verdad que lleve hasta las últimas consecuencias al individuo que así toma a esta manera de amar, a esta ética. El enamorado que ama a su amada y le presume un bien, pues enloquece por ella y es hermosa esa locura. Yo amo esa locura. Nos aligera la vida y nos da un propósito en la vida, un propósito que atiende al arrojo o que se verifica en el arrojo a lo absurdo, más allá de una justificación retórica semántica. Hay una justificación estética, hay una justificación emotiva, hay una impulsión que ya de por sí justifica la existencia como envión. En el otro lado está la justificación también estética como el envión de la expresión, como la destrucción del otro. Como la destrucción del otro, del enemigo, del vituperable, del execrable, del horroroso, del siniestro.
En ambas hay una locura, porque en ambas hay una adjudicación, que no habla de lo que el otro es, sino de lo que cada quien puso y dio por verdadero, y que determina sus padecimientos. Padecimientos dolorosos en ambos casos, padecimientos placenteros o gratos en ambos casos. Porque puede sufrir mucho dolor el que ama, presumiendo el bien en el otro, porque no le corresponden, por las dificultades propias del amor. Y también puede sufrir mucha felicidad el que por una causa considera que exterminando a un pueblo, exterminando al vituperable, al execrable, al enemigo común, pues puede sentir mucho placer y hasta mucha justificación en su existencia pensando que ha mejorado el mundo, con sus verdades, eliminando a otros, execrando a otros, vituperando a otros, calumniando a otros, que merecen, según esa concepción, esos vituperios, esos vejámenes. Es decir, tanto el amor que presume belleza, pulcritud, divinidad, puede generar dolor o felicidad, como en el otro lado también se puede generar dolor o felicidad. Y ambos casos son éticas por cuanto son asunciones de una verdad que se siente en algún punto inconcusa, que se siente cabal, que se siente absoluta. Y por eso los llamo delirios o por eso los llamo locuras. Si me tocara a mí elegir, que yo ya elegí, aun cuando sea fallido, elijo la primera. La primera locura, la de presumir en el otro una bondad, presumir en el otro una bondad, presumir en el otro una divinidad, aun cuando no crea en dioses. Eso es lo de menos. Amar a otro es ver bello a otro, sentir que ese otro incumbe, que ese otro importa, preocuparse por cuidarlo, por querer estar con el otro, por querer confundirse con el otro, por consistir con el otro, por incluso discrepar con el otro, por poder ser parte de la vida del otro, porque el otro ya hace parte de la vida de uno. Aun cuando uno verifica en la cotidianidad que ese otro no es lo bello que uno suponía, lo divinal que uno suponía y hasta lo pulquérrimo que uno suponía. Elijo y prefiero mil y una veces elegir esa primera verdad que la segunda. Porque es que además el padecimiento de la segunda es un padecimiento además antagonístico y además me parece mucho más doloroso e incómodo presumir a toda hora que hay malos buscándote, que hay malos queriendo dañarte, que hay malos en el mundo que hay que combatir. Y si bien en los dos lados hay una cierta erística, el amor no es un terreno llano. El amor a esos vaivenes tan dolorosos a veces del hacer sufrir, del no darse cuenta de que el otro sufre o del hacerlo sufrir deliberadamente, del no mostrarle, de darle para quitarle, bueno, esas cosas que también son tan dolorosas. Pero del otro lado de la presunción de maldad está el antagonismo de pelear con el otro bando, de demostrar a toda hora retóricamente o fácticamente que se tiene la verdad, la razón, persecuciones por el poder, por las instituciones. Yo creo que la segunda manera, la segunda locura, que es la de presunción de maldad, que es la que la mayoría de gente elige, por una razón psíquica que yo creo que es muy importante, porque tiene, bueno, y es que la gente puede elegir las dos. Un fanático de que hay que destruir a otro porque es de tal etnia o de tal color de piel o porque es un varón o porque se lo presume acosador o violador en potencia, bla, 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 todos saben las ideologías cómo se pegan de esas posibilidades de presunción de maldad, pues en la cotidianidad esas personas también se pueden enamorar y ser muy buenas parejas y muy queridos a veces. O sea que no son mutuamente excluyentes. Lo que quiero decir, y por eso no estoy poniéndolas necesariamente como una disyuntiva mutuamente excluyente. Es decir, hasta
Pongamos el caso, ¿cierto?, de los grandes tiranos que han tenido amores, se han enamorado. Los mafiosos de estas tierras también tenían novias y las amaban y les enviaban cartas de amor. Me acuerdo mucho de un amigo periodista que me decía que había un gran estudio sobre los sicarios enamorados y las cartas de amor que enviaban. Muy bonito eso. Lo que quiero decir es que yo he elegido presumir verdad. Mi error, presumir bondad como forma de verdad y forma erótica. Mi error en la juventud fue pensar, y durante muchos años pensar, que porque yo veía a las mujeres bellas y las sentía bellas y se les adjudicaba una verdad, ellas eran esencialmente aquello. O sea, que las mujeres eran esencialmente bellas por yo sentirlas bellas, que eran esencialmente divinales por yo sentirlas divinales y que eran veras por sentirlas tales. Me tomó muchos años y muchos cabezazos entender que allí hay una adjudicación, pero que el amor es más allá y que puede ser mucho más que eso, que la mera adjudicación. Y es permitirse derribar ese libreto, derribar esas adjudicaciones para permitirle al otro que aparezca si quiere aparecer, que dé si quiere dar aquello que es. Y aprender a amar lo que el otro es con lo que tiene y puede, más allá de la fantasía que uno había elaborado. Amar la imperfección. Y justamente no hay nada más amable que la imperfección, que viene a ser lo más perfecto, lo que cualquiera de nosotros puede ser. Eso es amar. Amar al otro porque existe, porque es y con el cual, si hay una reciprocidad, se puede pactar, se puede solicitar. Pactar las reglas del juego, de la convivencia, que no será a toda hora placentera, que no será a toda hora apasionante, que no será a toda hora lúdica y erótica, pero que causa el placer de construir juntos y de darle el propósito a la vida, no necesariamente un propósito retórico, semántico, filosófico, sino como envión, como mero envión, como mera vivencia compartida. Pese a las dificultades, pese a las discrepancias, pese a las discusiones, y es que tendrá alguna belleza poder discrepar con el otro, porque el otro siempre recordará, aun cuando no sea su propósito, que el mundo no es meramente uno, que el mundo no es exclusivamente uno y sus deseos, que siempre está el otro interpelando, desajustando, defraudando las ilusiones propias. Creo que uno se demora muchos años para entender que hasta en eso hay belleza, es decir, que hay belleza incluso en entender eso que Freud llamaba el principio de realidad, que no hay solo mi deseo, que hay algo con lo que mi deseo y yo mismo como deseoso me choco, y es con que existe otro, el otro como límite respetable, el otro como límite importante para mi vida. Que es un poco lo que yo creo que pasa también en esta época de gente dolida y fácilmente indignada e indignable, y es que quiere salir al mundo y encontrarse un mundo que se ajuste a sus pequeños deseos de reyesuelo. Y no, lo bello de salir al mundo, como dice Séneca, es que usted va al baño público y el de al lado le mea o le chilguetea con la meada del zapato, pues, o el pie. Que el otro puede oler feo, que el otro puede ser molesto. Y eso es lo que les falta a las nuevas generaciones, el límite del otro, porque ante el límite del otro salen corriendo, ya no quieren amar muchos en términos físicos de sostener al otro, se aman, cada vez se llaman más a veces asexuales, cada vez más distantes, cada vez todo a través de una imagen que quieren sostener, y mientras más aman la imagen en Instagram, en los videos, menos quieren que el otro corrobore la carne y el hueso que ese es verdaderamente. Entonces, aman lo imaginario y le temen al encuentro que desajusta. Por eso quieren los perritos nunca les ponen problema, siempre les dicen que sus actos les manifiestan que los aman, que no importa cuántas cosas hagan, siempre son amables. Es un perrito
La gente ama a los perritos, muchos aman a los perritos por eso, que los perritos son serviles y nunca te contrarían. Un cactus tampoco te contraría. Lo bello del amor implica la contrariedad, la discrepancia, la dificultad y sobre todo la belleza de asumir la diferencia, la belleza de asumir la incompletud, la belleza de asumir la falta, la belleza de asumir que hay que construir juntos. Yo prefiero esa locura, aunque fallida, aunque ardua, aunque trunca, presumir bondad en el otro, para intentar acercarme, para poder cortejarme, para poder desearlo y manifestarle el deseo. Es que desear es desear al otro, es asumir, no, es expresar que uno ha asumido alguna belleza en ese otro. El deseo es la primera manifestación de la belleza, la que nos es común a todos. Pero no, estas nuevas generaciones me parece muy triste, cada vez más deprimidos. ¿Por qué más deprimidos? Porque no encuentran de dónde atar el deseo, no sostienen su deseo, no se hacen cargo de los deseos. Y lo más triste, cuando llegan a saberse deseosos, se sienten mal y lo reprochan. ¡Qué tristeza! Yo prefiero, pues, para que esta sea la conclusión de este video que se ha extendido mucho, prefiero la primera locura, aunque tenga sus arduidades, aunque tenga sus truncamientos o sus dificultades, sus adversidades. Preferiré seguir siendo el loco que presume bondad y belleza y si se quiere divinidad en el otro, que ser ese loco que presume maldad en el otro y entonces presumir acosadores en todas partes, violadores en todas partes, enemigos que hay que derrotar en todas partes, huestes en todas partes. Si hay que pelear una guerra, que sea la guerra del querer amar al otro. Porque es que el amor también implica, ya dijimos, una erística, un antagonismo. Yo prefiero el antagonismo del cortejo al antagonismo de la destrucción del otro. Es que la diferencia está en eso. Presumir maldad en ciertas ideologías permite expresar el malestar del que nadie se ha hecho cargo o del que no han querido hacerse cargo y justificar ese malestar diciendo el culpable de tu malestar no eres tú, es el otro, es el pueblo odiado, es el enemigo, es el color de piel odiado, es el género otro odiado, es el que te discrepa, bla, 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 bla. Yo prefiero el amor por cuanto se interesa por la diferencia del otro. Pero dijimos, un amor advertido. Cuando el psicoanálisis dice, el psicoanálisis cura de la locura del amor, ¿qué está diciendo? Que está abogando porque la gente no ame más. Al contrario, recuerden que Freud decía que las tres salidas más dignas y de la sublimación humana creo que son el amor, el trabajo y el arte. Las tres formas creo que de la sublimación o de la salida para hacer lazo social. Entonces cuando Freud está diciendo que el amor es una salida, aunque sabe que la transferencia es un modo de repetir y que en el amor se actúa una repetición de goce y no de deseo, cuando yo hablo del amor advertido, mejor dicho, ¿por qué el psicoanálisis cura de la locura del amor? Cura de la repetición, cura del goce, cura del sufrimiento que causa una actuación no tramitada, un abandono del deseo por el goce. ¿Para qué? Para salir a amar. Es que el psicoanálisis permite salir a amar. El video no es para defender el psicoanálisis, pero sí me parece que curar de la locura del amor no puede entenderse como dejar de amar. Al contrario, poder amar por fin con el deseo, poder amar al fin contando con la falta, contando con la imperfección, contando con la arduidad, contando con lo que el otro es y no con el sostenimiento de la fantasía que niega al otro, que mata al otro, que sepulta al otro, que le demanda al otro que sea lo que no puede ser, la completitud. Entonces, al contrario, es salir a amar, a untarse de lo verdadero del otro, de lo que el otro verdaderamente puede dar y ser. Yo prefiero esa locura, pese a los dolores. Es que en estos días estaba reviendo esos videos tan oxigenadores que son las entrevistas de Antonio Gala que realizó Jesús Quintero, que se llaman 13 noches. Y Antonio Gala tiene una posición dionisíaca y le dice al Señor
Quintero, don Antonio Gala le dice al señor Jesús Quintero, la vida hay que bebérsela, hay que fumársela como ese cigarrillo que usted no se acaba de decidir de encender. La vida hay que bogársela, la vida hay que tragársela, aunque se viva menos. Es decir, que don Antonio Gala no estaba del lado de la prudencia aristotélica, del justo punto medio aristotélico. No, no, no. Estaba más del lado de lo dionisíaco, de Zorba, de por fin ser un Zorba. Un Alexis Zorba, el griego. Yo estoy del lado de eso. Vivir no es ser prudente siempre, o no es siempre estar del justo punto medio. Y más si recordamos que vamos a morir. Justamente porque sé que la vida es urgente, hay que amar. Yo creo que una de las insensateces que cometen los ideólogos de turno, los redentores del mundo de turno, las larvas que predican salvaciones, los redentores de turno, ¿cierto? Otro día se puede hablar de Emile Cioran y de la genealogía del fanatismo, o incluso de Voltaire. Voltaire trabaja mucho el tema del fanatismo. Una de las condiciones del fanatismo es querer destruir al otro porque se está convencido de que el otro es la causa del malestar. Y yo creo que lo importante es que esa gente debería recordar, porque no lo recuerda, que se van a morir. Si esa gente recordara que la vida es finita, no sé si le dedicaría tanto tiempo a esas causas que en últimas no los está beneficiando siempre a ellos, sino que suelen ser idiotas útiles para otros intereses. Y ahí me da mucha tristeza de la juventud que se une a causas iracundamente o fervorosamente. Bueno, la juventud ama ese fervor porque se sienten partícipes de la historia, creen que están cambiando el mundo y bueno, puede que cambien algunos hechos, que decapiten algunas cabezas, que silencien a algunos y que calumnien a otros. Listo, está muy bien, eso es propio. Pero digo que si esa gente recordara que se morirá, como ya es el caso de quienes estamos bastante más maduros, aunque yo eso lo he recordado desde muy niño, desde que leí a Alexis Zorba y a Kazantzakis y a Nietzsche por allá las primeras veces, cuando era todavía un puber, un mozo, en mi mocedad. Recordar que se va a morir no para sufrir, sino para hacer urgente la vida. Si uno recordara que se va a morir, no sé cuántas de esas causas sostendría. Aunque ellos seguirán diciendo, pues al contrario, y es donde hay que luchar más, porque si voy a morir quiero dejar un mundo mejor. Ay, bueno, no sé, cada quien. Estoy hablando de mi elección. Mi elección ha sido por el amor. En estos días leí algo con lo que comulgo del lado del señor Antonio Gala, del lado de Nietzsche, del lado de lo dionisíaco, del lado de Alexis Zorba, y es que toda declaración de amor es urgente porque nos vamos a morir. Hay que ir a declararse, hay que ir a cortejar al otro. Es que uno no sabe si al otro día nos va a atropellar un carro, si a los 5 minutos nos va a dar un derrame cerebral, un infarto. Nos estamos muriendo. Y por eso la vida obtiene un valor de urgencia, de bella urgencia. Hacer de la vida una obra de arte y hacer de la vida un cortejo irrestricto. Amar al otro, presumir verdad en el otro y querer besar a una mujer, querer cortejar a una mujer o a varias, ya cada quien ve cómo lidia. Ser honesto, al menos decir, mire, quiero besar a varias. No sé, bueno, ya no le voy a aconsejar a nadie, no estoy haciendo videos perceptivos. Lo que sí quiero decir es que hacer de la vida algo bello, hacer de la vida una obra de arte, luchar por vivir conforme con el deseo, de manera urgente, de manera fervorosa, de manera no dañina, siempre con respeto, siempre teniendo el límite del otro, de su diferencia, de sus deseos, aun cuando el otro niegue mis deseos, para al menos decirle al otro que se lo ama, decirle al otro que se le adjudica una belleza, que se lo quiere en su vida. Bienaventurados quienes hacen de la vida un cortejo a la vida y al congénere.
Guay de aquellos que solo están en causas antagónicas, presumiendo el mal, queriendo destruir al otro, porque pierden su propia vida sin haberse hecho cargo de su malestar y dilapidan sus días sin haber amado, por darlo todo por la causa, por llevar la militancia a la intimidad. Hay gente que folla con otra nada más si ese otro comulga con su causa, con las verdades de turno. Hay mucho idiota útil por ahí, mucho fervoroso reclutado. Pero bueno, por mi parte, por mi lado, querer amar, querer cortejar. La vida urge. Yo no sé si mañana se termine. Por eso, muchas gracias por haber atendido este video, seguramente tan aburridor que no les incumbe. Y hasta una próxima, si es que hay una próxima. A amar, a vivir cata eroticon nomon, según conforme con ley erótica. Quiérete, ya, ya, ya.